Quiero empezar agradeciendo a don Gabriel por haber aceptado la invitación para venir a las segundas jornadas de Derecho y a Neftalí por coordinar en conjunto con el Colegio de Abogados este evento. El día de hoy les voy a hablar sobre la nueva regulación costarricense sobre drones. Como ustedes saben, es un tema muy actual, muy novedoso, está en discusión. Muchos países están incluso en proceso de emitir regulaciones porque las regulaciones existentes eran muy básicas o algunos países incluso ni siquiera contaban con normas que regularan la operación de drones. Perdón, no me traje. Voy a hablarles de los aspectos generales de la circular operativa. Si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir o si quieren que les aclare algún punto en específico, porque hay muchos temas técnicos en los que no voy a ahondar para tratar de darles un panorama general y que ustedes tengan una idea de qué es lo que regula la directiva. En cuanto al marco legal, les comento que antes de esta directiva operacional que entró a regir el 13 de agosto del 2017, hace poco más de 2 meses, lo que existía era una circular de información aeronáutica. Esta circular básicamente lo que establecía era limitaciones de operación, que son las limitaciones que se mantienen en la directiva operacional a las que más adelante les voy a hacer referencia. Entonces, era un documento muy básico, una circular de una página que establecía las limitaciones y la directiva operacional lo que viene a hacer es regular en detalle la operación y tratar los temas que les voy a explicar. Esta directiva operacional fue un esfuerzo de la Dirección de Aviación Civil por regular el tema lo más pronto posible debido a la urgencia y la necesidad desde el punto de vista aeronáutico de mantener la seguridad operacional en el espacio aéreo. Posteriormente, lo que la Dirección de Aviación Civil va a hacer es emitir un RAC, que es un Reglamento Aeronáutico Costarricense, DRPAS, que son las aeronaves tripuladas a distancia. Entonces, hay un futuro marco jurídico que posteriormente la Dirección de Aviación Civil lo va a emitir y de momento lo que nos rige es la directiva operacional. ¿A quiénes aplica esta directiva? Aplica a los drones con un peso inferior a 150 kilos. Vean que 150 kilos es un peso considerable, ¿verdad? Hagan la relación con el peso de ustedes. Entonces, todo aquello que pese menos de 150 kilos va a estar regulado por esta directiva. Y se van a regular los de peso superior, únicamente los que son utilizados para lucha contra incendios, búsqueda y salvamento. También se van a regular las aeronaves no tripuladas de aeromodelismo recreacional, pero a estas les van a aplicar básicamente las limitaciones y ciertos aspectos que les voy a mencionar más adelante, como por ejemplo respetar el derecho a la privacidad y disposiciones de protección de datos y de información. Un dron tenemos que tener presente que es una aeronave no tripulada. Esto quiere decir que no hay un piloto a bordo de la aeronave. La aeronave se maneja desde una estación de control y el mando de la aeronave tampoco está dentro de la aeronave, sino que es alguien que la maneja desde una estación en tierra. Entonces, hay que tener presente que es una aeronave para efectos después de que hablemos de las pólizas de seguro. Los drones se van a clasificar según su peso. Los que pesen menos de 25 kilos, la directiva establece que tienen que tener una placa adherida que va a contener como mínimo la siguiente información: el número de serie, los datos del operador o el dueño y los datos de contacto. ¿Para qué los datos de contacto? Por si eventualmente llega a haber un incidente y el dron cae en algún lugar, saber a quién hay que contactar, saber también quién va a ser responsable de los daños que ocasione en un eventual siniestro. Los que pesen más de 25 kilos, que son de un tamaño considerable, van a requerir inscribirse en el registro de aeronaves del Registro Nacional, como inscribimos un vehículo, y van a requerir un certificado de aeronavegabilidad, que esto lo que certifica es que la aeronave es apta para navegar en el espacio aéreo.
Estas son las limitaciones de operación. Cualquiera que tenga un dron tiene prohibido lo siguiente. Tiene primero que operar lejos de edificios, lugares habitados, reuniones de personas al aire libre y únicamente puede operar en espacio aéreo no controlado. Esto es el espacio aéreo fuera de radares del aeropuerto. A contrario, censo lo que significa es que el espacio controlado es el espacio donde navegan las aeronaves comerciales y privadas. Entonces, está permitido únicamente operar en espacio no controlado. Se permite operar solo de día y en condiciones meteorológicas visuales. ¿Por qué? Porque hay que tener el dron a la vista. No es permitido operar de noche. Excepcionalmente se podría hacer con un permiso especial de aviación civil, como por ejemplo los drones que operan en los estadios de noche, se pide un permiso especial para operar a horas ya cuando no haya luz del día. Entonces hay que tomarlo en cuenta porque dependiendo de las condiciones meteorológicas, si está lloviendo, si es un día nublado, habría que valorar, ¿verdad? Y si hay un incidente, si se incumplió o no esta disposición. Es prohibido también operar cerca de aeropuertos a una distancia o en un radio de 8 kilómetros. Entonces, hay que respetar esta limitante. Hay países que tienen reducido el radio de operación a 1.5 kilómetros, que si uno se pone a pensar es en realidad un espacio bien corto de aeropuertos. Aquí se estableció en 8 kilómetros alrededor de cualquier aeropuerto, a una altura máxima de 120 metros, es decir, no se puede superar más de 120 metros de altura. ¿Por qué? Porque a partir de los 120 metros de altura es el espacio aéreo controlado donde están operando las aeronaves comerciales, ya sean comerciales, privadas, helicópteros, avionetas. Los requisitos para operar un dron van a variar dependiendo de la actividad y podrían usarse para operaciones comerciales, operaciones no comerciales o fines recreativos. Las operaciones comerciales van a ser las que se ofrezcan servicios o productos a cambio de una remuneración o un ingreso económico. Van a requerir un certificado de explotación de aviación civil. Esto es como una licencia macro y van a requerir un certificado operativo. El certificado de explotación va a ser la licencia general y el certificado operativo es el que certifica la parte técnica, los equipos que estén en buenas condiciones para operarse, que los pilotos tengan las licencias respectivas. Este trámite del certificado de explotación generalmente dura 6 meses y requiere ese plazo porque intervienen varios departamentos de aviación civil que tienen que rendir un informe, operaciones aeronáuticas, aeronavegabilidad, el departamento legal, el departamento de transporte aéreo. Ya casi les menciono los requisitos que se requieren. Y el certificado operativo es el que va a emitir un cartoncito como un tipo de licencia. Y ahí va a decir exactamente qué está autorizado para realizar, cuál tipo de actividad, con cuáles equipos, quiénes los pueden manejar, etc. El proceso de certificación tarda 6 meses porque conlleva también la publicación de una audiencia pública para que eventuales terceros puedan interponer oposiciones si no están de acuerdo en que se otorgue una licencia a determinada empresa. Entonces, por eso tarda aproximadamente 6 meses, por lo largo del trámite. Algunas veces, si se presentan los requisitos completos, la solicitud, y considerando que Aviación Civil es la primera vez que está otorgando este tipo de certificación, el plazo podría reducirse. Entonces, yo me atrevería a decir que tal vez tarde unos 4 meses, un poquito menos tal vez, pero no creo que sea menos de 4 por la publicación de la audiencia pública. Bueno. Las operaciones no comerciales son aquellas que sean para fines exclusivamente particulares o actividades propias de una empresa, ya sea, por ejemplo, el ICE, que hizo una solicitud de un permiso especial en aviación civil para poder utilizar un dron en la inspección de torres de telecomunicaciones. Entonces, esas son actividades propias de una empresa. El ICE no va a lucrar con el dron, simplemente lo va a usar en actividades propias de operación de su día a día.
Pueden ser actividades científicas, de investigación, de evaluación de desastre, por mencionar solo algunas. Este tipo de operaciones no comerciales no requiere el certificado de explotación ni el certificado operativo, pero sí requiere una autorización de vuelos no comerciales. Entonces el proceso va a ser más corto. ¿Por qué? Porque no hay un lucro de por medio. Y en cuanto a los fines recreativos, se refiere a aquellos que simplemente quieran operar un dron por hobby, no requiere aprobación de la Dirección General de Aviación Civil y un aspecto importante de mencionar es que entonces no les es exigible la póliza de seguros, queda a discreción de cada quien suscribirla o no, dependerá también de dónde lo vaya a utilizar, si va a usarlo en espacios donde no haya peligro, tendría que valorar si se van a operar en la sabana, que por ejemplo está cerca del Tobías Bolaños, entonces queda a criterio de cada quien suscribir la póliza cuando sean los drones utilizados para fines recreativos. Estos son básicamente los requisitos para optar por un certificado de explotación. Hay que presentar los datos del operador, el propietario y los pilotos, las características técnicas de los equipos, modelos, alcance, etcétera, el tipo de trabajos a realizar. Deben tener un manual de operaciones donde se van a describir todos los procedimientos de operación. Tiene que hacerse un análisis de riesgo aeronáutico de seguridad para determinar si la zona donde se va a operar implica algún riesgo, genera algún peligro. Esto va a ser un reto al inicio porque no hay antecedentes, ¿verdad?, de operaciones de drones acá en nuestro país, entonces probablemente los análisis de riesgo que se hagan ahora van a ser un poco más generales. Requieren un programa de mantenimiento donde se va a establecer todos los cambios de piezas, el mantenimiento que se le va a dar al equipo para que quede constando por escrito que es un equipo apto, que ha cumplido con el mantenimiento requerido y se encuentra en buenas condiciones para su operación. Se requiere también que el interesado defina un registro con el historial de la operación, donde va a indicar quién manejaba el dron, cuántas horas, una bitácora, exactamente, donde se consigne cuántas horas de operación tiene el dron, quién lo ha manejado, qué días, etcétera. Aquellos equipos que tengan equipos de comunicación dentro del dron van a tener que requerir un permiso especial de la SUTEL para homologarlos o para solicitar una frecuencia específica. Esto no son todos, hay algunos que no lo requieren, pero hay que tener presente que los que tengan equipos de comunicación pues sí lo van a requerir este trámite adicional ante la SUTEL que podría eventualmente acomodarse dentro de los 6 meses que requiere aviación civil para el proceso de certificación. Y por último, se requiere la póliza de seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros. A la póliza me voy a hacer referencia un poco más adelante para hablar de todos los temas de seguros. Hay un requisito que no está acá, que es parte de lo que solicita el Departamento de Transporte Aéreo, que es los estados financieros de la empresa. A Aviación Civil también le interesa verificar que es una empresa con capacidad económica para prestar el servicio, que pueda responder por eventuales daños, y es otro requisito que se aporta. El proceso de certificación, de todas formas, implica una fase 1, que es una reunión de acercamiento con las autoridades, donde usted va a exponer cuál es su proyecto, para qué quiere el dron, si lo va a usar para fumigación, para fotografía, para eventos. Entonces, en esa primera reunión, Aviación Civil se va a encargar de darle a usted todos los requisitos, que es básicamente esto que yo les he explicado. Cuando se trate de operaciones no comerciales, van a aplicar exactamente los mismos requisitos que les acabo de mencionar, con excepción del manual de operaciones y el manual de mantenimiento. Entonces van a tener que cumplir exactamente con lo mismo, inclusive la póliza de seguros, que no es aplicable, como ya les dije, a las operaciones que sean recreativas. Hay ciertos requisitos para los pilotos que vayan a operar los drones: ser mayor de edad y contar con un título de bachillerato en secundaria. Este título de bachillerato generó cierta molestia de la Asociación de Drones porque no les parece que sea necesario. Aviación Civil lo incluyó y a pesar de las observaciones que se le hicieron,
no estuvieron anuentes a eliminarlo, entonces tiene que ser una persona mayor de edad que tenga título de bachillerato en secundaria. Se requiere también un certificado médico expedido por los médicos autorizados de aviación civil. El piloto tiene que haber aprobado cursos teóricos y prácticos, puede también convalidar su licencia del exterior, pero siempre el curso práctico va a ser un requisito. Debe poseer por lo menos 10 horas de experiencia en operación de vehículos aéreos no tripulados y deben ser verificadas en su bitácora. La directiva operacional contiene otras disposiciones que son las siguientes. Establece que los drones no pueden operarse incumpliendo el derecho de la privacidad y los derechos de protección de datos, porque podría darse el caso eventualmente de que algún dron tome fotografías o capte videos y las difunda sin consentimiento de la persona, y esto generaría un delito que eventualmente implicaría la existencia de daños y perjuicios. La directiva operacional no establece sanciones propiamente por el incumplimiento de sus disposiciones, sin embargo, la Ley General de Aviación Civil establece que todo aquel que viole disposiciones de la ley o disposiciones aeronáuticas se expone a una multa de 20 salarios mínimos, que actualmente equivalen a 3,5 millones de colones. También, con el inicio de la operación de drones, se creó un registro digital que está a cargo de la DGAC. En este registro se deben inscribir todos aquellos que tengan un dron y lo vayan a usar para fines comerciales y no comerciales. Se hace a través de un correo electrónico y se envía a la Dirección General de Aviación Civil, ahí le confirman el recibido y lo incluyen en la base de datos. El gobierno también emitió un decreto para exonerar a las pequeñas y medianas empresas que se dediquen a drones y que no tengan que pagar durante el primer año la tarifa de certificación, que para empresas comerciales asciende a $1,874 y para los pilotos a $94. Estas tarifas son tarifas aeronáuticas establecidas por un decreto ejecutivo. Antes de hablar del seguro de responsabilidad civil, quiero mostrarles un video que hizo la BBC para que vean la magnitud de los daños que puede ocasionar un dron, a veces de tamaño pequeño, y sin embargo los daños que puede ocasionar son catastróficos. Entonces quiero que vean este video antes de entrar en el tema de los seguros. Impactante, ¿verdad? Tiene imágenes muy duras. Es parte de lo que creo que la gente no ha entrado en conciencia de lo peligroso que es para la seguridad de la aviación operar un dron. Vean que aquí el que lo manejaba era un niño sin supervisión, para fines recreativos, sí, pero muy peligroso. Puede ocasionar una serie de daños. No ha pasado en la vida real, gracias a Dios. Sin embargo, de acuerdo con el Centro de Estudios de Drones de la Universidad Estadounidense de BART, entre diciembre del 2013 y septiembre del 2015 se han registrado 921 incidentes con drones en el espacio aéreo de Estados Unidos. 36 incidentes fueron clasificados como cercanos a una colisión. Y en 28 ocasiones los pilotos tuvieron que realizar alguna maniobra para no colisionar con el dron.
No sé si escucharon hace un par de semanas que en Canadá se dio el primer incidente con dron. Un dron colisionó la aeronave, el ala de una aeronave, y es la primera vez que sucede un incidente de este tipo en Canadá. Han sucedido otros en el mundo, donde, les repito, no han ocasionado ningún desastre de este tipo, ni han ocasionado un daño severo a la aeronave. Pero, por ejemplo, también en Londres, en el 2016, el piloto declaró haber sido colisionado por un dron en pleno vuelo. No hubo manera de probar que fuera un dron. Todo sucede tan rápido, ¿verdad?, que el piloto al final no pudo dar seguridad de si sí era, si no era. Tampoco el dueño del dron va a llegar a decir, yo fui, era mi dron, perdón. Y no se encontró el dron tampoco en tierra. Probablemente no lo recogieron o no pasó a más. La aeronave no tuvo ningún daño, pero iba en su plena capacidad de pasajeros. Entonces imagínense lo que hubiera pasado si de verdad hubiera colisionado y hubiera provocado que la aeronave se precipitara a tierra. La directiva operacional requiere o establece como un requisito esencial para poder obtener el certificado de explotación un seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros que puedan surgir durante y por causa de la ejecución del vuelo. Los daños que puedan ocasionarse serían daños a la propiedad, lesión o muerte de personas, así como los que les mencionaba, que la violación de derechos de privacidad y leyes de protección de datos podía eventualmente establecer la existencia de daños y perjuicios a favor de la persona afectada, y esto ya se definiría en un proceso judicial. La directiva operacional no establece un monto en cuanto a la suma asegurada, por lo que quedará a criterio de cada quien, dependiendo del tipo de operaciones, suscribir la póliza por determinado límite. También va a quedar a criterio de los operadores suscribir coberturas por eventuales daños que sufra el dron, y esto sería el daño propiamente de la aeronave, si colisiona con algún objeto que tenga que hacerle reparación al dron en sí para que siga funcionando. Lo que les mencioné, el seguro no es obligatorio para operaciones con fines recreacionales, pero sí es importante tener cuidado, operar el dron responsablemente, y eventualmente no está de más suscribir un seguro, aunque no sea obligatorio. Es posible tener un dron para varios usos, entonces es importante valorar qué tipo de actividades se van a hacer con el dron. Yo puedo tener un dron para ir los fines de semana a simplemente operarlo a algún parque, pero si me gusta la fotografía y me contratan para una boda y lo llevo y tomo las fotografías de la boda, ahí ya estoy lucrando con el dron, estoy haciendo una actividad comercial, por lo tanto requiero el certificado de explotación. Entonces puede ser que el mismo dron sirva solamente para fines comerciales, para fines recreacionales, y a la vez lo puedo utilizar para fines comerciales. Entonces hay que valorar qué tipos de uso se le van a dar al dron para cumplir con la normativa y someterse al certificado de explotación, y de esta manera que la póliza pueda cubrir en caso de algún siniestro. Hay un montón de desafíos en esta materia. Podríamos quedarnos aquí hablando más de media hora. Es importante que se cumpla con los requisitos establecidos en la directiva operacional. Esto para la creación de nuevos productos, porque a la fecha solo existen seguros de aviación que están siendo adaptados para la operación de drones. Entonces, la creación de nuevos productos va a tener que establecer coberturas y definir exclusiones. Todas estas exclusiones van a tener que tomar como base las limitaciones de operación, porque van a tener que ir en concordancia con ellas. Los precios de las pólizas y la suma asegurada van a variar dependiendo del uso que se le da al dron y de su peso, porque no va a ser los mismos daños que ocasione si es un dron liviano a si es un dron de 150 kilos o menos. Lo que les mencionaba, que actualmente las pólizas que hay en el mercado son de aviación. Les aplican las coberturas que estas pólizas tienen en cuanto a responsabilidad civil por lesión o muerte de personas, y daños o destrucción de la propiedad de terceros también les resultan aplicables. Quienes tienen las aseguradoras, los seguros en este momento son el INS y
También la FICE y Oceánica. Lo que pasa es que hay que leer en detenimiento las pólizas porque, por ejemplo, la de Oceánica establece, se considera como aeronaves tales y tales y tales, y no menciona el dron. Entonces, no podríamos interpretar que le aplica la póliza porque expresamente no lo está citando. Las otras sí definen aeronaves de una forma general. Entonces, como les mencioné al inicio, considerando que el dron es una aeronave no tripulada, podría suscribirse a este tipo de póliza. De hecho, mediante consultas que hice en aviación civil, la póliza del INS es la única que se ha presentado para obtener el certificado de explotación. La directiva, como les mencioné, entró en vigencia el 13 de agosto. Hay un transitorio de 6 meses, que es más o menos el plazo que dura el proceso de certificación, para aquellas empresas que estaban operando empiecen a regularizar su situación y se pongan al día con los permisos. Entonces, no sé si han escuchado, por ejemplo, de GoPato, que está haciendo ya entregas de productos del AM a condominios en Cartago. Están haciendo vuelos de prueba, ellos están sometiendo a un proceso de certificación, están operando, no tienen todavía el permiso del certificado de explotación, hasta donde tengo entendido y había averiguado, pero están poniéndose al día porque la directiva operacional, como les dije, entró en vigencia recientemente, poco más de 2 meses. La creación de pólizas va a ser todo un reto. Es evidente la necesidad de coberturas especiales. En otros países hay pólizas de todo riesgo para drones, coberturas por robo, explosión, caída de rayo, caída del propio dron, colisión, daños a la carga. Entonces hay una necesidad en el mercado de contar con pólizas específicas para drones, y creo que es parte de lo que se está analizando. No solo las direcciones de aviación civil están analizando el tema y haciendo un esfuerzo por emitir regulaciones que permitan mantener la seguridad de la operación aérea, sino que también las aseguradoras están analizando el tema y definiendo tarifas y cuáles riesgos van a cubrir. Existen muchas interrogantes que van surgiendo. Uno puede empezar a leer sobre drones y le brincan a la mente un montón de preguntas. Por ejemplo, si dispone el dron de una indicación del nivel de combustible o batería, como para saber si está en el aire, qué pasa si se le acabó la batería o el combustible, dónde va a caer. Si no lo tengo a la vista, ¿cómo hago si ya perdí control de la aeronave? Si utiliza GPS, ¿qué pasa si me quedé sin señal y no sé hacia dónde va o cómo lo aterrizo? Entonces hay un montón de interrogantes que surgen incluso cuando uno lee la regulación. Parte de estas preguntas vienen dentro de una guía para elaborar los estudios de riesgo que solicita Aviación Civil. Quería hacerles una mención al tema de seguros en Centroamérica. Nosotros estamos, considero, avanzados en cuanto al tema de la regulación de drones. Tenemos la directiva operacional, que no podrá ser perfecta, pero establece disposiciones básicas y creo que contribuyen a que se haga un uso responsable de los drones. Nicaragua, por ejemplo, optó por decir, aquí no entra ningún dron y está prohibido operarlos. Entonces fueron al otro extremo, ¿verdad? Y está prohibido, no se puede hacer importación de drones. Yo me imagino que también es para cuestiones de seguridad y del propio gobierno no sentirse monitoreado. En Honduras no hay una legislación en este momento sobre drones, están trabajando, están en proceso de emitirla, me imagino que están comparando las directivas de otros países. En El Salvador no es un requisito, sí tienen legislación, pero no lo establecieron como un requisito, ni siquiera lo mencionan. En Guatemala sí se exige que los dueños operadores cuenten con una póliza de seguros de daños a la superficie y causados durante el vuelo. No establece, al igual que en nuestro país, un monto, por lo que queda a criterio de cada quien definirlo. Y aquí, como les comenté, sí es un requisito para poder tener el permiso de aviación civil. Por último, quiero mostrarles algunas imágenes de drones. Se utilizan para un sinfín de usos: fotografía, entrega de paquetes. DHL lo está utilizando en Alemania para entrega de paquetes. El de la esquina, DJ-1, es el dron más moderno que ha salido al mercado, cuesta alrededor de $1,500 y ya se han reportado incidentes con este tipo de dron de la esquina. Se utilizan también actividades de salvamento, se utiliza también para
transporte de mascotas, aquellos que quieran hacer un regalo y mandar una mascota o mandarlo al veterinario en dron, ya pueden hacerlo. Esperemos que tengan asegurada la carga, ¿verdad? Y que el pobre perrito no se caiga. En Dubái ya están en vuelos de prueba de drones que transporten personas. Entonces va a ser a través de una app. Usted pide el dron, llega a su casa, se monta y alguien más lo va a pilotear. Como si fuera un tipo de Uber. Y eso sería todo. Cualquier duda que tengan, si en algún momento les puedo ayudar con alguna inquietud, tienen alguna pregunta, me pueden escribir. Ahí está mi correo electrónico, marielosbogarin@nazarabogados.com.